forma de trabajar, se permite o es posible que puedan coexistir diferentes personas con diferentes ideologías, de manera que la gama de ideologías es demasiado amplia. Está desde las empresas como Nobel hasta las personas o los grupos que hacen distribuciones que dicen totalmente libre y no pueden decir nada más, ¿no? Entonces está todo un amplio rango y ahí hay, y depende de la tendencia de la ideología, son los grupos que se crean. Sí. Y bueno, también pues en ella tiene lugar una conferencia anual que se llama DevConf, ¿no? Y es donde llegan a reunirse así pues algunos desarrolladores, programadores, y pues tratan temas vigentes, ¿no? No sé si pues, nos podrías platicar un poco sobre el DevConf, en qué consiste. Pues yo lo veo más como una reunión de cuates que otra cosa, en serio, o sea, no es específico a programadores, no hace falta ser un gran programador para participar del proyecto. Yo estoy muy lejos de saber programar bien. Básicamente cualquier persona que quiera participar en el desarrollo de Debian, que quiera desde aprender cómo se hace hasta participar más en serio, está bienvenida. Digo, obviamente, entre más sepas técnicamente, mejor te vas a mover, pero hay gente que ahí, digamos, está aprendiendo cómo hacer traducciones, incluso algunas personas están viendo cómo se hace un reporte de fallo, ¿no? Digo, pues sí, es un congreso de 2 semanas, largo y muy intenso, o sea, digamos, el trabajo formal es de 10 horas al día, pero es jornada completa. No sé, Vic, bueno, también estuvo ahí, ¿qué más le pones? Yo diría más en la parte de ciencias sociales, por ejemplo, hay estudios, hay gente que se ha dedicado, hay antropólogos que están viendo justo cómo funciona esto del DevConf, cómo es que tanta gente que a veces no se conoce, no se ve durante varios años, se hablan de cuates, se conocen por las listas de correos, tienen una semana para verse en persona, para platicar, para irse a bailar un rato, para tomar una cerveza. Y es interesante porque aun cuando uno no tenga ideas técnicas ahí, de la misma interacción social surgen ideas muy interesantes. Por ejemplo, yo asistí a una conferencia que era justo las palabras no me acuerdo bien, pero era la sesión informal sobre el wiki de Debian. Yo estaba esperando encontrar estadísticas de cómo funciona el wiki de Debian, y no, era más bien para ver quién se ofrecía para ayudar a quitar el spam que hay en el wiki de Debian. Como hay muy pocos, hay 3 personas administrando el wiki de Debian, entonces quitar todo el spam que hay pues es complicado. Hay que primero encontrar la página donde está el spam, marcar en el comentario del wiki, esta página tiene spam, por favor bórrenla, y en algún momento algunos administradores enterarse que está ahí. Entonces había varios desarrolladores y algunas personas del público en general decían, bueno, ¿por qué no lo hacen como la Wikipedia, ¿no? La Wikipedia tiene un modelo más o menos de cómo buscar el spam y de combatir el spam, pidiendo que algunas páginas, cuando las quieran modificar uno, le pongan un captcha, ¿no? Una de estas que, dime qué letras ves acá o qué operación matemática son, y cosas de esas, ¿no? Entonces finalmente en la conferencia de Debian, en DevConf, para empezar hubo uno en 2006 aquí, en Huastepec, a lo mejor ni siquiera se había enterado de eso. Yo estuve en el equipo local y prácticamente entré a 2 conferencias nada más en aquel entonces. Mira, pero con lo que estás diciendo creo que es interesante, digo, viendo el tipo de estudios que hacen aquí, sí, hace 2 años un suizo, Gauden Steilen, presentó un trabajo de tomándole el pulso a Debian, viendo cómo reaccionaba el nivel de tráfico en las listas de correo a determinados eventos. Por ejemplo, qué listas de correo tenían más mensajes después de que había habido un anuncio de tal o cual tipo, o correlacionando algo que pasaba en una lista con lo que pasaba en otra, números de suscriptores, no sé, no recuerdo todo lo que hizo, era bastante, digamos,
no estoy seguro qué hace, sé que es de ciencias sociales, pero hizo su tesis de maestría siguiendo esos datos. Bueno, yo muchas veces te he recomendado, por ejemplo, lo que ha escrito Gabriela Coleman, que hizo su doctorado en antropología estudiando los momentos éticos dentro de un proyecto de software libre. Bueno, en relación también con la estabilidad, bueno, no sé, la situación de la estabilidad de este tipo de sistemas ciertamente sí es mayor que la de Windows, aparte de que pues, los individuos y cosas por el estilo, ¿no? Entonces estaba viendo que por estos días me estaban comentando que había que Debian hasta ahorita es de las distribuciones más estables dentro del grupo de distribuciones de GNU Linux. Y lo que estaba viendo también es, por ejemplo, también una comparación, digamos, en estabilidad de sistemas operativos, por ejemplo, el Windows con una distribución de Linux como Debian o como Slackware, con alguna de las distribuciones del BSD. Resulta ser que un servidor de una página web basado en Windows podrá tardar como 2 meses y luego ya necesitará reiniciarse. Una distribución suficientemente estable como Debian o como Slackware, como servidor, estará, digamos, bien unos 2 o 3 años, y una basada en BSD, tranquilamente más tiempo. Completamente falso. Si tú no reinicias tu computadora una vez al mes, a los 2 meses, los parches que están apareciendo para el kernel no los vas a tener aplicado, vas a tener un sistema menos estable. Mucha gente presume de que tiene mucho tiempo prendida su computadora. Pero él se refiere a los servidores. Sí, por eso, sí, el servidor lo tienes que estar reiniciando para aplicarle parches. Hoy en día, si quieres tener una granja de alta disponibilidad, la estrategia es tener 15 servidores para que puedas apagarlos en grupos de 3. No tiene sentido buscar diagramas repartidos. O sea, tienes que estar actualizando, sea el sistema que sea. O sea, se ha hecho mucho rollo de qué es estabilidad, pero está muy mal entendido. Si no apagas tu computadora, eres vulnerable. Tienes que actualizar el kernel de tiempo en tiempo. Tienes que actualizar a veces algunos subsistemas que van a llevarte a, ¿cómo se llama?, a tiempos del orden de algunos segundos que se reinicia uno de los servidores, y para eso tienes que tener una estrategia para que si esta máquina lo rechace haya otra. O sea, no puedes hablar de estabilidad con una sola. Algunas métricas son las que ya no son correctas, ¿no? Porque antes era, tengo 500 días con la máquina prendida, y hubo una época en que Windows, por ejemplo, la versión fue el 2000, después de 47 días se reiniciaba solito porque el stack estaba mal programado, pero ya no estamos ahorita como para ver quién puede tener la computadora más tiempo prendida, ¿no? Ya, como bien dice, como bien habrán escuchado, ¿no? Hay granjas de servidores, sí, puedes apagar una y tener la otra funcionando al tiempo, apagas la otra para hacer la otra. Mientras no tienes ya no puedes decir que es, o podrías decir que en conjunto las dos máquinas están prendidas 400 días entre las dos. Por eso tampoco te dice demasiado de qué es estabilidad, ¿no? Ya habría que buscar métricas distintas, ¿no? Para ya no se puede decir que la cantidad de días prendido un sistema es más estable que el otro, ¿no? ¿Qué es una granja de servidores? Tener muchos servidores juntos. Es en granja, pero bueno, la gente una granja de, no sé, de limones. Varias computadoras. Bueno, una parcela de limones en lugar de granja. Varias computadoras configuradas para que contesten a las mismas solicitudes, de modo que si una de ellas falla, las demás pueden tomar la estafeta. También que es otra cosa. En Windows, por ejemplo, ocurre como en Debian, que las actualizaciones se bajan solas, o bueno, que más bien te marca el mismo Debian que tienes que actualizar el sistema operativo. ¿También ocurre eso en Windows? O sea, en Debian sí ocurre, pero la pregunta era si en Windows ocurre en esos casos. Es que Es como tú lo configuras en ambos. Sí, más que en default viene el Windows que te aparece, o más bien te entera, ¿no? Cuando le das cuenta, dice, ¿quieres reiniciar la máquina para bloquear? Va bien. O más bien dice, la máquina se reinicia en sé cuánto tiempo, ¿no? En 8 horas. Pero en ambos estás puedes configurarlo para que no haga No sé, a mí algo que me quedó ahorita resonando mucho es que nos quedamos mucho con discursos viejos. Este asunto de la estabilidad verdaderamente
era muy cierto en la época del Windows 90 y tantos. Hoy en día, o sea, si bien técnicamente hay grandes ventajas de usar Linux, Windows es muy buen sistema. O sea, yo tiene mucho tiempo que no veo que se congele una computadora Windows usada decentemente. Tampoco las uso mucho. O sea, y sé que el patrón de uso que le da un usuario normal sí se llena de cualquier virus y malware y lo que sea, pero una computadora Windows configurada como servidor, bueno, yo no he tenido que reiniciar la que tengo, aunque es maquinita virtual, pero funciona de manera completamente confiable. Pero sí hay ciertos procesos, ¿no? Que sí hay mucha diferencia. O sea, una operación que realice en Windows a una que realice en Linux. No sé, yo Windows no lo conozco bien, no puedo hablar de eso, pero puedo decirte que mi experiencia es que ha mejorado, definitivamente. ¿Y por qué mejoró Windows? Por la presión. Porque de repente se dan cuenta que les están comiendo el mercado porque ellos no tenían un sistema de calidad. Mejoraron mucho, pero digo, sigue teniendo de entrada las desventajas, digamos, base. A lo mejor uno de los mejores ejemplos de qué tan útiles son las cosas, los mejores servidores de archivos para Windows corren en Linux. Samba ha tenido hasta dinero de Microsoft, porque a veces funciona mejor que los servidores de Microsoft. Entonces, digo, ese es a lo mejor un ejemplo, no el mejor. Apache no es mi servidor de preferencia. Yo uso el LibreHTTP, pero bueno, ese es otro ejemplo también. Para hacer páginas web, exacto, ahí sí, en Microsoft, bueno, no me gusta el servidor que trae Microsoft, que usa Microsoft. He visto algunos portales que utilizan Microsoft y no me gusta tampoco. Pero decía yo el ejemplo, me gusta mucho Samba, porque lo uso en casa, mi esposo diseñador gráfica, entonces necesita archivos, el sistema o que su computadora pueda leer un sistema de archivos se parezca al de Windows, sea idéntico al de Windows, y eso es transparente para ella. Y ya se conecta a una máquina que es Linux y lo ve como si fuera una fracción de Windows, cuando en realidad está sobre un sistema de archivos de Linux que tiene, a mi gusto, un poco más de resistencia a fallos, sobre todo cuando se va la luz en casa, que es bastante seguido. Y bueno, no tendría por qué estar peleando una cosa con la otra, ¿no? Funcionan bien entre los dos. Pero, por ejemplo, ya, no sé, yo los escucho platicar de que la gente y todo eso, pero creo que el mejor ejemplo es el que ocurre en la computadora personal de cada persona. O sea, puede instalar, tener Debian y tener Windows, y un día jalar, prender su Windows, medir el tiempo. Yo, por ejemplo, así lo utilizo, y para conectarme a abrir mi primera página me tardo alrededor de unos 10 minutos, 8 minutos. Y en Debian no, o sea, en Debian lo jalo y ya está, a los 2 minutos ya estoy conectado. Por decir, por un ejemplo de las cosas que utilizo. Pero si quiero manipular imágenes con Debian, yo he tenido ese problema. Windows es muy bueno para manipular imágenes y videos, y Debian no sé, se atrasa. Entonces, creo que el mejor parámetro del sistema, eso creo que cada quien está en su computadora personal, en su trabajo, que instale los dos sistemas y instale. Sí, es cierto, o sea, Windows siempre tiene el problema de que el antivirus está jalándose toda la RAM. Siempre está ahí corriendo el antivirus, aunque yo no esté conectado, no siempre hay un antivirus trabajando. Y en Debian no lo veo. Yo por ejemplo diría eso. O sea, con mi anécdota. Mi novia usa Debian desde hace cosa de 2 años. Y no porque sea mejor. Ella tiene una computadora de las baratitas, una netbook, igual que yo, la más barata que encontramos en el momento. Una vez su perro la tiró de la mesa. El sistema dejó de arrancar. Ahora, yo tiene mucho tiempo que no estoy haciendo proselitismo, y especialmente con gente que quiero que me sigan hablando al día siguiente. La mejor manera de perder un amigo es instalarle Linux. Ahora, ella vivía en otro país, llevó su computadora a soporte técnico a que le reinstalaran 3 veces. No pudieron. Yo le intenté instalar Windows y no pude. No sé por qué, parecía que tenía un daño del disco duro. Y Debian no me ha dado un solo problema, la computadora incluso ya volvió a volar. Y pues bueno, sencillamente ahora, o sea, sí, lo empezó a usar por necesidad, su computadora y punto. Pero hoy en día recién se compró una computadora nueva
y me pide que le instale Debian y un poco pensando en el caso de eso que tú estás presentando, la estrategia, ella necesita Windows para algunas tareas, arquitecta. La estrategia que conviene ahí es instalar un Windows virtualizado de modo que no tengas que tener antivirus. O sea, un Windows que siempre lo arranques desde una imagen limpia y que todo el almacenamiento, todos sus archivos los guarde en red en la computadora real. Entonces, es lo que vamos a hacer, pues.